millonario viudo llevó a sus pequeñas hijas a una cita a ciegas para observar la reacción de la mujer. Lo que ella hizo lo dejó completamente sorprendido. Raúl no era el típico millonario que andaba presumiendo relojes caros ni camionetas, de lujo de hecho. Si lo veías en la calle vestido con jeans, camiseta y gorra, jamás imaginarías que era dueño de una cadena de restaurantes en toda la República. Pero lo que sí se notaba, desde el primer vistazo, era que traía una tristeza pesada en la cara, como si cargara una piedra en el pecho todo el tiempo. Esa tristeza venía de hace más de un año, cuando su esposa Julia falleció en un accidente de auto que nadie vio venir. Desde entonces, su mundo se fue para abajo. Lo único que lo mantenía en pie eran sus hijas, Isabela y Renata, dos niñas, preciosas que eran la copia exacta de su mamá. Isabela tenía 7 años y era muy tranquila. Todo lo analizaba y pensaba antes de hablar. Renata tenía 5 y era lo opuesto. Inquieta, gritona, con una risa que contagiaba a cualquiera. Las dos vivían en una burbuja que Raúl intentaba mantener llena de amor, pero él sabía que eso no era suficiente. La casa estaba en silencio todo el tiempo. Solo se escuchaba la tele con caricaturas, el sonido de los pasos de las niñas y a veces las risas que parecían querer tapar lo que faltaba. Raúl tenía empleados que lo ayudaban con la limpieza y la comida, pero él prefería hacer muchas cosas por su cuenta, para mantenerse ocupado y no pensar demasiado. Cuando llegaba la noche y las niñas se dormían, la casa se sentía enorme, vacía, como si le recordara que alguien faltaba. Esa noche, mientras revisaba unos correos desde su celular, le entró un mensaje de Héctor, su mejor amigo desde los tiempos de universidad. Héctor era ese tipo de amigo que no se rendía, que siempre andaba buscando cómo animarlo. El mensaje decía: «Tengo a alguien que quiero que conozcas. No es broma. Ya le conté tu historia. Es buena onda, cero drama. Solo una cita, sin compromiso». Raúl dejó el celular a un lado y se quedó viendo al techo, pensando. No se sentía listo, pero tampoco quería seguir encerrado. A la mañana siguiente, mientras preparaba hot cakes para las niñas, lo volvió a pensar. Isabela se estaba peinando solita en la sala, y Renata se quejaba porque no le gustaba el sabor del jugo. Raúl soltó una pequeña sonrisa y pensó que no podía seguir dependiendo solo de ellas para sentirse vivo. Tal vez una salida no haría daño. Ese mismo día le respondió a Héctor que aceptaba, pero que haría algo diferente. Llevaría a las niñas. No se lo diría a la mujer, claro. Solo iría a la cita como si fuera una salida familiar, para ver cómo reaccionaba ella con las niñas. Si no había química, no pasaría nada. Si había, ya se vería. Raúl no buscaba una mamá para ellas ni una nueva esposa, solo alguien que no le causara rechazo. Esa era su verdadera prueba. Al mediodía fue al centro comercial con las niñas. Les compró ropa nueva para la ocasión, aunque ellas no sabían a dónde iban. Solo les dijo que saldrían a comer y luego a tomar helado. Isabela le preguntó si también iría su tía Mónica, y Raúl dijo que no, que era solo con él. Las niñas estaban felices, y Raúl también, aunque no lo admitiera. Sentía nervios como si fuera adolescente. Esa noche, acostó a las niñas más temprano, les leyó un cuento y se quedó viéndolas dormir. Pensó en Julia, en cómo le gustaría que ella le dijera qué hacer, si estaba bien o si se estaba equivocando, pero no había respuesta. Solo ese vacío, esa ausencia que dolía. Así que tomó aire y dijo en voz baja: «Lo hago por ellas, por mí. Ya veremos qué pasa». El sábado llegó más rápido de lo que Raúl esperaba. Despertó antes que las niñas. Se quedó un rato viendo el techo y luego se levantó sin hacer ruido para preparar el desayuno. Hacía mucho que no sentía ese tipo de nervio en el estómago. No era miedo, era otra cosa, como cuando vas a hacer algo que sabes que puede cambiar algo importante. Mientras batía los huevos en la cocina, pensaba en cómo iba a organizar la salida sin levantar sospechas. No quería decirles que era una cita, mucho menos que iban a conocer a una mujer. Solo les diría que era una comida en un restaurante nuevo. Algo así.
Raúl no era de los que inventaban mentiras, pero esta vez le pareció necesario. Cuando las niñas se levantaron, Isabela traía su peluche en la mano, medio dormida, y Renata llegó de inmediato a pedirle cereal. Él las sentó en la mesa y les dijo que más tarde irían a comer algo rico a un lugar bonito y que se pusieran algo cómodo pero lindo. Renata le preguntó si también iba a haber postre, y Raúl le dijo que sí, que si se portaban bien incluso podrían ir por helado después. Las niñas aplaudieron como si les hubiera dicho que irían a Disneylandia. Raúl sonrió y tragó saliva. En ese momento pensó que tal vez estaba haciendo una locura. ¿Quién lleva a sus hijas pequeñas a una cita a ciegas? Pero al mismo tiempo, sabía que si esa mujer no era capaz de lidiar con sus hijas, entonces no tenía caso seguir conociéndola. Para él, las niñas eran su prioridad. No había manera de separar su vida amorosa de su vida familiar. Si alguien quería estar con él, tenía que aceptar el paquete completo. Se vistió con una camisa azul clara, jeans y tenis blancos. Nada exagerado, pero se veía bien. A las niñas las vistió con ropa que a ellas les gustaba. Isabela eligió un vestido rosa con flores, y Renata unos overoles con una playera de colores. Ambas se veían adorables. Salieron de la casa cerca del mediodía. Durante el camino en la camioneta, las niñas iban cantando canciones que aprendieron en la escuela. Raúl no dejaba de mirar por el retrovisor, no por el tráfico, sino para verlas. Cada risa, cada palabra, le recordaba lo mucho que las amaba. El restaurante que eligió Héctor estaba en una plaza en Santa Fe, con ventanales enormes y mesas de madera. Raúl llegó antes, como se lo pidió su amigo, y se instaló en una mesa algo apartada, para que no se sintiera tan expuesto. Les pidió limonada a las niñas y él pidió agua mineral. Estaban viendo el menú cuando vio que se acercaba una mujer de cabello castaño claro, suelto, con jeans, blusa blanca y una bolsa pequeña al hombro. Era Andrea. Se notaba segura de sí misma. Caminaba tranquila, con una sonrisa que parecía de esas que no se fuerzan. Cuando llegó a la mesa, saludó con una voz amable y dijo: «Hola, tú debes ser Raúl». Luego volteó a ver a las niñas y se quedó como sorprendida, pero no de una forma fea, sino como si no supiera si debía saludarlas o no. Raúl, para romper el hielo, le dijo: «Ellas son mis hijas, Isabela y Renata. Espero que no te moleste. Decidí traerlas conmigo. Quise que fuera más familiar». Andrea se inclinó un poco, les sonrió y dijo: «Para nada. Hola chicas, qué gusto conocerlas». Isabela dijo un tímido «Hola», y Renata le preguntó directo si le gustaban los helados. Andrea rió y dijo que sí, que era su debilidad. Raúl sintió un leve alivio en el pecho. Pensó que al menos no salió corriendo ni puso cara de molestia. Andrea se sentó frente a él, junto a Isabela, y empezó a platicar con ellas como si las conociera de antes. Les preguntó qué les gustaba hacer, qué caricaturas veían, hasta qué querían ser de grandes. Raúl se sorprendió de lo natural que se daba la charla. Él no dijo mucho al principio, solo observaba. La comida llegó, y todo fluyó. Andrea se mostró dulce, paciente, y hasta le limpió la boca a Renata cuando se manchó con la salsa. Isabela la miraba con desconfianza, pero sin rechazo, solo estaba observando. Raúl no dejaba de preguntarse si eso era real, si Andrea de verdad estaba cómoda o si solo fingía. Pero algo en su forma de hablar, en cómo se reía cuando Renata le contaba cosas sin sentido, le decía que al menos no estaba actuando como una diva. Al final de la comida, Andrea dijo que tenía que irse porque tenía un compromiso en la tarde, pero que había disfrutado mucho la charla. Le dio un beso en la mejilla a Raúl y les hizo una carita graciosa a las niñas. Ellas rieron. Cuando Andrea se fue, Isabela dijo: «Es simpática, pero no habla como la tía Mónica». Raúl sonrió y no dijo nada. Renata solo preguntó si aún irían por helado. Él asintió. Mientras iban caminando por el centro comercial, Raúl no sabía qué pensar. Había algo en Andrea que lo había dejado intrigado. No era amor a primera vista,
ni tampoco una conexión profunda, pero no había sido un desastre. Y eso, para él, ya era muchísimo. Andrea llegó caminando como si nada la pusiera nerviosa. Se veía muy segura, sin exagerar, como esas personas que saben exactamente quiénes son y no andan fingiendo nada. Llevaba el cabello suelto, bien peinado, con un brillo que resaltaba con el sol que entraba por los ventanales del restaurante. Tenía los labios pintados de un tono rosita, discreto, pero coqueto. Vestía casual, pero con estilo. Jeans ajustados, blusa blanca con un par de botones abiertos y unos botines cafés. No traía accesorios pesados ni maquillaje de más. Era guapa, sí, pero lo que más llamaba la atención era la manera en la que caminaba, con paso firme, sin titubeos. Raúl la vio desde que entró al restaurante. La reconoció de inmediato porque Héctor le había mandado una foto, pero en persona se veía mejor, más natural. Andrea miró hacia las mesas hasta que lo encontró. Al llegar notó a las niñas y ahí fue donde pasó lo interesante. Se detuvo un par de segundos, lo justo para procesar que no estaba sola con Raúl, pero ni se echó para atrás ni puso cara rara. Solo sonrió. Bajó un poco la cabeza en señal de saludo y dijo: «Hola, tú debes ser Raúl». Luego giró la mirada hacia Isabela y Renata. Por un instante, parecía estar pensando qué hacer. Raúl le aclaró rápido: «Perdón por la sorpresa, pero quise traer a mis hijas. No quise ocultarte que están en mi vida siempre». Andrea los miró a los tres, como si los estuviera midiendo al mismo tiempo, y respondió: «Está bien, qué bueno que lo hiciste. Me gustan las sorpresas». Renata fue la primera en hablarle. Le preguntó sin filtros: «¿Tú eres amiga de mi papá?». Andrea se rió leve, sin burlarse, y dijo: «Estoy tratando de serlo. ¿Ustedes me aprueban?». Isabela se quedó callada, solo la observaba, con esos ojos que todo lo analizan. Raúl se puso un poco tenso. Pensó que tal vez Andrea se sentiría incómoda, que tal vez fingiría una sonrisa y buscaría una excusa para irse temprano. Pero no. Andrea se sentó, pidió un té y empezó a charlar como si estuviera en confianza desde hace rato. Les preguntó sus nombres, sus edades, qué les gustaba hacer, qué comida les gustaba más. Renata hablaba sin parar, contándole cosas como que tenía una muñeca que se llamaba Margarita y que una vez le cayó yogur encima. Andrea reía y hacía preguntas, como si de verdad le interesara cada detalle. Con Isabela fue más paciente, porque notaba que era reservada. Le hablaba con calma, le hacía preguntas más sencillas y no la presionaba. Poco a poco, Isabela fue soltando alguna palabra, hasta que terminó contándole que le gustaba dibujar y que tenía miedo a los truenos. Raúl no podía creerlo. Andrea no solo estaba manejando la situación con gracia, sino que parecía disfrutarla. No actuaba ni se veía falsa. No usaba frases hechas ni trataba de verse como una madrastra perfecta. Simplemente estaba ahí, hablando con ellas como cualquier adulto decente, con naturalidad. En un momento, Renata tiró un poco de su bebida en la mesa y Andrea, sin pensarlo, tomó una servilleta y la limpió. No hizo drama, ni puso cara de fastidio, solo sonrió y le dijo: «No pasa nada, me pasa todo el tiempo». Raúl estaba entre sorprendido y agradecido. Por dentro pensaba que tal vez eso era solo el inicio, y que aún quedaba mucho por ver. Pero esa primera impresión era más de lo que esperaba. La comida se pasó rápido. Andrea pidió lo mismo que las niñas, pasta con crema y pollo. Hasta brindaron con limonada. Las niñas la miraban con curiosidad, y aunque no se lanzaron a abrazarla ni nada así, no se mostraron incómodas. Andrea incluso les contó que ella tenía un perrito que se llamaba Dante, y que era travieso igual que Renata. Esa comparación hizo reír a todos. Raúl se quedó mirando a Andrea por unos segundos, mientras ella hablaba con Isabela sobre dibujos animados. Algo en su cabeza le decía que esa mujer no era lo que esperaba. Pensaba que iba a encontrar a alguien superficial, que no sabría qué hacer con niñas pequeñas. Pero ahí estaba, frente a él, sonriendo con naturalidad, sin miedo, sin prisa.
A los pocos días de la primera salida, Raúl recibió un mensaje de Andrea preguntándole si podían volver a verse. Nada formal, solo algo relajado, una ida al parque o a comer algo ligero. Él dudó un poco, no porque no quisiera, sino porque no sabía si las niñas estarían igual de abiertas a verla otra vez. Entonces les preguntó directamente, sin rodeos, mientras desayunaban. Isabela se encogió de hombros como diciendo que le daba igual, y Renata preguntó si ella iba a llevar dulces otra vez. Eso ya era buena señal, así que Raúl le respondió a Andrea que sí, que podían verse en el parque que está junto a la Fuente Grande, donde hay juegos y palomas. Quedaron para el domingo a las 11. Ese día, Andrea llegó con una bolsita de papel en la mano, donde traía galletas hechas por ella. Dijo que no sabía si les gustaban, pero que quiso traer algo especial. Las niñas la miraron con esos ojos de análisis que solo los niños tienen. Isabela tomó una primero, la olió como si fuera inspectora de calidad, y luego le dio una mordida chiquita. Hizo una cara neutra, pero se la terminó en segundos. Renata tomó 2 de golpe y le preguntó si sabía hacer pastel de chocolate. Andrea se rió y dijo que sí, pero que solo lo preparaba en cumpleaños. Raúl las observaba sin intervenir, sentado en la banca del parque, mientras Andrea se sentó sobre el pasto junto a las niñas, sin miedo a ensuciarse. Renata la jaló de la blusa y le dijo que jugaran a la cuerda. Isabela no decía mucho, pero la seguía de cerca. Cuando se cansaron, Andrea les propuso jugar a las estatuas, y en poco rato estaban las 3 riendo, haciendo poses raras, y tirándose al suelo, como si se conocieran desde hace semanas. Raúl se quedó callado, con el celular en la mano, sin saber si tomar una foto o solo quedarse viendo. Fue en ese momento que sintió algo raro. No un sentimiento fuerte por Andrea, todavía no, pero sí una especie de paz. Una escena que parecía salida de otra vida. Una en la que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Renata corrió hacia él, lo abrazó de sorpresa y le gritó: «Papá, Andrea hace los mejores juegos». Luego volvió corriendo con ella. Isabela se quedó parada junto a él y le preguntó en voz baja si Andrea iba a venir más veces. Raúl se agachó y le dijo: «Si tú quieres, sí». Isabela se encogió de hombros otra vez, pero esta vez con una leve sonrisa que lo dejó tranquilo. Andrea, mientras tanto, sacó una libreta pequeña de su bolso y empezó a dibujar con ellas. Les pidió que cada una le contara cómo era su casa ideal, y las niñas empezaron a describir cosas rarísimas. Castillos con toboganes, habitaciones con camas que flotan, cocinas con máquinas de helado. Andrea dibujaba rápido, escuchando cada detalle y agregando corazones, estrellas, ventanas locas. Isabela se quedó tan metida en el dibujo que ni cuenta se dio del tiempo. Raúl no interrumpió. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, se sentía un poco fuera del cuadro, como un espectador, no en mal sentido, sino como si estuviera viendo una escena que no esperaba, pero que no le molestaba en lo absoluto. Cuando fue hora de irse, Renata no quería soltarle la mano a Andrea. Le dijo que le enseñara más juegos la próxima vez. Isabela no dijo nada, pero cuando subieron a la camioneta llevaba el dibujo que habían hecho juntas bien dobladito en las manos. Ya en camino a casa, Raúl preguntó casual: ¿La pasaron bien? Isabela dijo que sí, que Andrea dibujaba mejor que él. Renata gritó desde atrás que quería que Andrea fuera a su próximo cumpleaños. Raúl no supo qué contestar, solo rió bajito y pensó que, si eso seguía así, tendría que empezar a hacer espacio en su vida para algo que no había planeado, o para alguien. Con el paso de las semanas, Raúl empezó a verse más seguido con Andrea. Al principio, todo eran planes con las niñas, parques, helados, tardes de película en casa, visitas al zoológico. Andrea era divertida, cariñosa, siempre tenía ideas nuevas para jugar o para distraer a las niñas. Isabela seguía siendo un poco reservada, pero cada vez hablaba más con ella. Renata ya la trataba como si fuera una tía. Raúl no podía evitar sentir que algo estaba cambiando. Él también la estaba empezando a ver con otros ojos. No solo
como la mujer de una cita a ciegas. Había algo en Andrea que lo hacía sentir cómodo, como si estuviera reencontrándose con una parte suya que había estado dormida desde que Julia murió. Pero poco a poco, Andrea empezó a proponer planes diferentes. Le decía a Raúl que también necesitaban tiempo a solas, que no todo podía girar en torno a las niñas, que una pareja necesita conocerse sin terceros. Al principio, Raúl pensó que tenía razón, así que organizaron cenas, salidas al cine, escapaditas de fin de semana. Dejó a las niñas con Mónica, su cuñada, y se permitía desconectarse un poco. Andrea era encantadora en esos espacios. Sabía qué decir, cuándo bromear, cuándo quedarse callada. Lo hacía sentir importante, valorado, pero hubo algo que empezó a incomodarlo. No era algo grande ni obvio, eran pequeñas cosas que solo notabas si ponías atención. Por ejemplo, cuando hablaban de las niñas durante esas salidas, Andrea cambiaba el tono. Decía cosas como, son lindas, pero deben ser un gran desgaste para ti, o, me sorprende, que puedas con tanto ruido todo el tiempo. No lo decía de forma grosera, pero sí con un toque raro, como si no supiera si hablar bien o mal. A veces, cuando sonaba el teléfono y era Isabela o Renata, Andrea hacía caras. Una vez incluso le dijo en broma, ¿no crees que deberías enseñarles a llamarte solo en emergencias? Raúl le respondió serio que para él, ellas siempre eran prioridad, pero Andrea solo soltó una risita y cambió de tema. También, empezó a opinar sobre la rutina de las niñas. Le dijo que ya estaban grandes para dormir con la puerta abierta o para seguir viendo caricaturas todo el día, que deberían aprender a ser más independientes, que si él las seguía tratando, como bebés iban a crecer sin saber enfrentarse a la vida. Raúl se quedó callado esa vez. No estaba seguro si Andrea tenía razón, o si simplemente no entendía el tipo de familia que él había formado desde que faltaba Julia. Otra cosa que le empezó a saltar fue su actitud cuando estaban solos. Andrea era muy diferente sin las niñas. No es que fuera mala, pero su energía cambiaba. Era más exigente, más directa. Quería que todo girara alrededor de ellos dos. Una vez le dijo que no entendía cómo podía poner a sus hijas por delante de su propia felicidad. Esa frase le quedó grabada. No supo si lo había dicho en serio o solo fue un mal momento, pero desde ahí, algo le hizo clic en la cabeza. Un día, mientras estaban en un restaurante elegante, Andrea le preguntó si pensaba mudarse de casa algún día. Le dijo que la casa donde vivía tenía demasiados recuerdos y que, si de verdad quería empezar de nuevo, debía cerrar ciclos. Le habló de comprar algo juntos, de pensar en un futuro sin fantasmas. Raúl no supo qué decir. Para él, esa casa era el único lugar donde las niñas podían seguir sintiendo a su mamá cerca. Andrea notó la incomodidad y le pidió perdón, pero ya había soltado la idea. Raúl empezó a notar que Andrea no pedía ver a las niñas tan seguido como antes. Cada vez que proponía verlas, decía que mejor otro día, que tenían tiempo, de sobra para eso. Y cuando por fin coincidían, Andrea las trataba bien, sí, pero con menos paciencia que antes. Se notaba forzada, como si estuviera actuando. Renata lo notó primero. Una tarde en el coche le dijo, «Andrea ya no me hace reír como antes». Isabela no dijo nada, pero su silencio habló por ella. Raúl solo miró por el retrovisor, sin saber qué responder. Esa noche, mientras se preparaba un café en la cocina, pensó en todo. En cómo había empezado a ilusionarse con una idea que quizá no estaba viendo completa. ¿Y si Andrea solo era buena cuando estaba en modo novia ideal? ¿Y si no le interesaban realmente las niñas? O peor, si las veía como un estorbo. La idea le dio miedo, porque justo cuando pensaba que estaba saliendo del hoyo, que estaba volviendo a sentir algo bonito, tenía la sospecha de que tal vez se estaba metiendo en otro problema. Mónica siempre había sido muy cercana a Raúl. Desde que su hermana Julia murió, ella fue como una segunda mamá para las niñas. Iba a la casa seguido, las cuidaba cuando Raúl tenía trabajo, les hacía sus comidas favoritas, les llevaba cuentos nuevos. Nunca trató de reemplazar a nadie,
Simplemente estaba ahí, apoyando como podía. Era directa, con carácter fuerte, pero con un corazón enorme. Y aunque tenía una relación buena con Raúl, también era clara con él cuando algo no le parecía. Y lo de Andrea no le parecía nada. Desde la primera vez que la escuchó mencionar, Mónica sintió algo raro. No era celos ni capricho. Era más como una corazonada. Algo no le cuadraba. Le pareció raro que Raúl se hubiera abierto tan rápido con alguien, siendo tan reservado como siempre. Y más raro le pareció que de pronto ya estaban saliendo seguido, que las niñas ya la conocían, que hasta salían en fotos juntos. Eso a Mónica no le dio buena espina. No porque creyera que Raúl no debía rehacer su vida, sino porque sabía muy bien que no cualquier mujer era capaz de entrar de verdad en una familia como la de ellos. Había que tener paciencia, amor sincero y nada de máscaras. Un día fue a dejar a las niñas a casa de Raúl, después de llevarlas al cine, y justo cuando entraron, Andrea estaba ahí, sentada en la sala, con una copa de vino en la mano y el control de la tele en la otra. Mónica la saludó con cortesía pero fría. Andrea, en cambio, le sonrió con una amabilidad exagerada, como si supiera perfectamente que tenía que fingir. Raúl notó la tensión al instante. Trató de cambiar el ambiente diciendo que iban a pedir pizza y que se quedaran todos a cenar. Mónica aceptó solo por las niñas, no porque quisiera quedarse, a convivir con Andrea. Durante la cena, Andrea hablaba como si llevara años en la familia. Les contaba a las niñas que conocía lugares bonitos donde podían ir de paseo. Hablaba de recetas que les iba a enseñar, y hasta mencionó un parque en el que podrían hacer un picnic todos juntos. Mónica no decía mucho, solo observaba. Se le hacía raro que Andrea usara tantas palabras lindas, pero no tocara a las niñas, no les hiciera una caricia, no se acercara con confianza. Todo era hablado, muy hablado. Cuando las niñas se fueron al cuarto a jugar, Mónica se quedó sola con ellos dos en la cocina mientras Raúl servía refresco. En voz baja, le preguntó directo: ¿Estás seguro de esto, Raúl? Él se tensó. Andrea fingió que no escuchó, pero sus ojos se clavaron en ellos. Raúl solo dijo: Estoy conociéndola, me hace bien, a las niñas también. Mónica no respondió, solo lo miró como quien no está convencida pero no quiere discutir frente a una visita. Andrea luego tomó su bolsa, dijo que tenía que irse porque tenía cosas que hacer temprano, y se despidió de forma cortés. No, hubo beso, solo un «nos vemos pronto». Apenas salió por la puerta, Mónica soltó: «Esa mujer no me gusta, Raúl. No es por celos, ni por meterme en tu vida, pero no es real, no la siento honesta». Raúl se molestó un poco. Le dijo que estaba exagerando, que no podía juzgarla por una cena. Pero Mónica insistió. Le recordó que las niñas ya habían pasado por suficiente, que no podían darse el lujo de meter a cualquiera en sus vidas, que si algo salía mal, no solo él saldría lastimado, sino también Isabela y Renata. Raúl le pidió que confiara en él, que todo estaba bajo control. Pero Mónica se fue esa noche con una sensación amarga, y con la decisión tomada. No se iba a quedar de brazos cruzados. Si algo no le olía bien, lo iba a averiguar. Así fuera por su cuenta. Mónica no era detective ni nada parecido, pero cuando algo no le cuadraba no podía quedarse quieta. Desde la noche de la cena con Andrea, se le quedó clavada una espinita. Algo no le cerraba. Y si algo había aprendido en la vida, era que cuando algo no te da buena espina, casi siempre es por algo. Así que empezó por lo más sencillo: buscar en redes sociales. Abrió su laptop una mañana mientras tomaba café y escribió Andrea + Santa Fe + Raúl en Facebook. Salieron un par de publicaciones de Raúl con fotos donde salían las niñas, y una de ellas estaba con Andrea, de espaldas. No había etiquetas ni menciones. Siguió buscando. Nada. Entonces buscó en Instagram. Ahí encontró una cuenta privada con el nombre Andrea Luz y la foto de un atardecer en la playa. No decía mucho.
pero entre los seguidores vio que Raúl la seguía. Entonces sí era ella. Mónica pensó en mandarle solicitud, pero prefirió no dejar huella. Así que usó otro método. Buscó en Google por nombre y ciudad. Salieron muchas Andreas, ninguna encajaba. Le añadió eventos sociales, porque Raúl le había dicho que Héctor la había conocido en un evento de caridad. Y ahí salió algo interesante. Una nota de una revista local de hace casi 4 años, sobre un evento en Cuernavaca, con fotos de invitados. Una de esas fotos le llamó la atención. Era de una mujer parecida a Andrea, pero con otro peinado y ropa más elegante. El pie de foto decía: Lucía Gómez asistió al evento en representación de la Fundación Manos Unidas. Mónica agrandó la imagen. La mujer era igualita a Andrea. Mismo rostro, misma sonrisa. Solo el nombre era diferente. Cerró la computadora y se quedó pensando. ¿Andrea no se llamaba Andrea? ¿O había cambiado de nombre? ¿Por qué alguien haría eso si no tenía nada que ocultar? Decidió no decirle nada aún a Raúl, no sin tener algo más sólido. Así que fue más allá. Le pidió ayuda a una amiga que trabajaba en una oficina de registros públicos. Le explicó que quería saber si Andrea, o Lucía Gómez, tenía antecedentes legales. Su amiga, que era buena onda pero medio nerviosa, aceptó ayudarla siempre, y cuando no fuera nada ilegal. Mónica le juró que no, que solo quería estar segura de quién estaba entrando a la vida de sus sobrinas. 2 días después, su amiga le mandó un mensaje. Sí cambió de nombre. Hace 3 años, de Lucía Gómez a Andrea Luz Gómez Díaz. No hay detalles del por qué, solo que lo hizo en un juzgado del Estado de México. No aparece con antecedentes, pero eso no significa que no tenga pasado. Mónica sintió un escalofrío. ¿Por qué alguien querría cambiarse el nombre? No era común, no era normal, y menos sin haber cambiado de ciudad ni de país. Ese mismo día fue a casa de Raúl con las niñas como pretexto. Llevó galletas y les puso una película mientras hablaba con él en la cocina. Le preguntó directo: ¿sabes si Andrea siempre se llamó así? Raúl se quedó serio. Le preguntó por qué. Mónica le explicó lo que encontró. No le inventó nada. Solo le dijo lo que había visto en la revista y lo que su amiga le había dicho. Raúl se puso a la defensiva. Le dijo que ella estaba exagerando, que tal vez era por temas personales, por alguna situación de familia o por motivos legales que no tenían que ser graves. Mónica le dijo: puede ser, sí, pero si vas a dejar que esté cerca de tus hijas, necesitas saber con quién estás tratando. Raúl no dijo nada más, solo le pidió que no se metiera más. Pero esa noche, cuando Mónica se fue, se quedó con la duda bien sembrada. Ese sábado, Raúl tenía una reunión de trabajo en su restaurante principal, así que le pidió a Andrea que cuidara a las niñas un par de horas mientras él regresaba. Ella aceptó sin problema, con esa sonrisa tranquila que siempre ponía cuando quería dar buena impresión. Fue a la casa por la tarde, llevó una película nueva, palomitas, y se instaló en la sala como si fuera parte de la familia. Isabela se sentó con su cuaderno de dibujos y Renata, como siempre, no paraba de moverse de un lado a otro. Todo parecía normal, hasta que Andrea recibió una llamada. Se levantó del sillón con el celular en la mano y se fue al comedor, creyendo que las niñas estaban muy metidas en su película. Pero no se dio cuenta que Renata la siguió en silencio, arrastrando a Isabela con ella, curiosa como siempre. Se quedaron detrás del marco de la puerta, sin hacer ruido, escuchando sin entender todo, pero captando lo importante. Andrea hablaba bajito, pero las niñas alcanzaron a oír algunas frases que les llamaron la atención. Dijo algo como: sí, ya está cayendo, se lo cree todo. Lo de las niñas fue buena jugada. No sospecha nada, solo tenemos que aguantar un poco más. Hubo una pausa y luego agregó: sí, tú sigue llamándome como mi nombre anterior. Aquí nadie sabe que soy Lucía. Las niñas se miraron. Isabela entendió más que Renata, pero ambas se quedaron quietas, escuchando lo poco que podían.
Andrea siguió hablando un rato más. Dijo algo sobre cuentas, sobre mover cosas antes de que alguien lo notara, y después colgó. Cuando regresó a la sala, Renata ya estaba sentada, otra vez y fingiendo que veía la película. Isabela, en cambio, se quedó seria, con la mirada fija en la pantalla, pero con la cabeza a 1000 por hora. Esa noche, cuando Raúl llegó, Andrea ya se había ido. Dijo que tenía un compromiso y se despidió con un beso rápido. Las niñas no dijeron nada en ese momento. Esperaron. Al día siguiente, Mónica fue a verlas. Les llevó un pastel de zanahoria, su favorito, y se quedó con ellas mientras Raúl hacía unas llamadas. Cuando estaban en la cocina las tres solas, Renata soltó de pronto: «Ayer Andrea dijo algo raro, habló con alguien por teléfono y dijo cosas feas». Isabela la interrumpió más seria. Dijo que papá se creía todo, que era como un plan, y también que alguien le seguía diciendo Lucía. Mónica sintió que se le helaba la espalda. Les pidió que le contaran todo con calma. Isabela explicó todo lo que habían oído, sin exagerar. No se inventó nada. Mónica se quedó en silencio, asimilando. No podía decirles que se trataba de algo grave, pero en su interior ya estaba segura de que algo muy turbio estaba pasando. No era normal, no era un simple cambio de nombre, ni una llamada sin importancia. Había algo planeado, y las niñas habían escuchado la punta del iceberg. Se guardó todo en la cabeza y no les dijo nada más. Solo les pidió que, si volvían a escuchar algo raro, se lo contaran a ella primero. Isabela asintió. Renata dijo: «Yo sí la grabaría si vuelve a decir cosas feas». Mónica sonrió un poco para no asustarlas, pero por dentro ya estaba decidida. No iba a dejar que alguien así se quedara cerca de sus sobrinas, y mucho menos que Raúl cayera en algo que pudiera acabar en tragedia. Raúl no era tonto. Si bien se había dejado llevar por el encanto de Andrea, no era alguien que se cegara por completo. Empezó a notar cosas, no muy claras al principio, pero sí lo suficiente como para que le quedaran dando vueltas en la cabeza durante todo el día. La primera vez que algo le hizo ruido fue un domingo en la tarde, cuando Mónica fue a dejar unas galletas y se quedó a tomar café un rato. Andrea estaba ahí, y aunque la saludó con su sonrisa de siempre, se notaba en su mirada que algo no le gustaba. No fue grosera, pero cada vez que Mónica hablaba, Andrea cambiaba la cara, como si algo le apestara. Se cruzaba de brazos, se inclinaba hacia atrás en la silla, hacía esos gestos sutiles que uno hace cuando no quiere estar en un lugar. Después de que Mónica se fue, Raúl notó que Andrea se quedó seria. No dijo nada hasta que él le preguntó si todo bien. Ella se encogió de hombros y soltó: «Es que no entiendo por qué viene tanto, ya no son sus hijas». Raúl se quedó helado. No supo si había escuchado bien. Le respondió tranquilo, pero firme, que Mónica era parte de la familia, que las niñas la adoraban y que siempre había estado ahí para ellos. Andrea solo volteó los ojos y dijo: «Bueno, solo digo que a veces parece que ella quiere seguir ocupando un lugar que ya no le toca». Ese comentario se le quedó pegado. No era celos normales, era algo más feo, como si Andrea no tolerara que hubiera alguien más cuidando ese núcleo familiar. Y no fue la única vez. Poco a poco, Raúl notó que Andrea siempre tenía un comentario negativo cada vez que mencionaba a Mónica. Que si otra vez te ayudó con las niñas, o ya te trajo comida otra vez o se cree tu esposa. Andrea lo decía medio en broma, pero con un tonito que no tenía nada de gracioso. También empezó a mostrar incomodidad con ciertas rutinas que Raúl tenía con sus hijas, como la costumbre de leerles cuentos antes de dormir. Una noche que Andrea se quedó a cenar, Raúl subió a leerles como siempre, y cuando bajó ella estaba en el sofá mirando su celular con cara de fastidio. Le dijo: «¿No crees que ya están grandes para eso? Las vas a malacostumbrar». Raúl le explicó que era un momento especial que tenían desde siempre. Andrea contestó: «Pues si algún día quieres tener una relación de verdad, tendrás que poner límites. No puedes ser papá el 100% del tiempo».
Esa frase lo dejó frío. Era la primera vez que alguien le cuestionaba ese vínculo. Otra cosa que empezó a molestarle fue la evasión. Andrea esquivaba ciertos temas como si le quemaran la lengua. Cuando hablaban de familia, ella siempre cambiaba de tema. Si Raúl le preguntaba por sus papás, respondía con algo genérico. Si mencionaba su infancia, decía, prefiero no hablar de eso. Hasta cuando le preguntó cómo había sido su vida antes de mudarse, Andrea lo miró raro y dijo, no me gusta recordar cosas viejas, eso no ayuda. Al principio Raúl respetó eso. Todos tienen su pasado. Pero después, con todo lo que Mónica había mencionado y con los comportamientos raros que estaba viendo, ya no le sonaba tan normal. Una noche, después de que Andrea se fue, Raúl se sentó en la sala solo, sin prender la tele, sin celular en la mano. Solo pensando, se puso a recordar a Julia no para comparar, sino porque necesitaba un punto de referencia. Julia era todo lo contrario. Abierta, cálida, entregada a las niñas. Andrea, en cambio, parecía tener una versión para cuando estaban todos juntos y otra cuando estaban solos. Era como si actuara un papel cuando las niñas estaban cerca, pero en cuanto se iban, cambiaba. Y aunque no quería admitirlo, ya no podía ignorar lo que tenía enfrente. Había señales. No tenía pruebas, pero sí una sensación muy fuerte de que algo no estaba bien. Y lo peor era que las niñas también estaban empezando a notarlo. Raúl lo sentía en la forma en que Isabela se quedaba callada cuando Andrea hablaba, o cuando Renata ya no corría a abrazarla como antes. El brillo se estaba apagando, y él no sabía si era porque la magia inicial ya se había ido, o porque esa magia nunca fue real. Al principio eran detalles pequeños, una paleta de chocolate, una muñequita, una bolsita de stickers. Cosas simples, de esas que cualquiera podría dar como un gesto cariñoso. Pero con el paso de los días, Andrea empezó a subirle el nivel a sus detallitos. Una tarde llegó con 2 cajas enormes, una para cada niña. Renata brincó como loca cuando abrió la suya y encontró un peluche carísimo, de esos que anuncian en la tele y que todos los niños quieren. Isabela, más reservada, sacó una caja con una tablet nueva. Raúl se quedó congelado. No entendía qué estaba pasando. Andrea dijo que las había visto un día en una tienda y pensó que les encantarían. Las niñas, emocionadas, se pusieron a jugar de inmediato. Raúl, mientras tanto, se acercó a ella en la cocina y le preguntó si no era demasiado. Andrea, con su sonrisa de siempre, le respondió, «¿Demasiado para qué? Solo son regalos. Me gusta consentirlas». Raúl trató de disimular su incomodidad, pero por dentro no estaba nada tranquilo. Le parecía raro, no solo porque los regalos eran caros, sino porque sentía que no venían del corazón. Se veían más como una forma de comprar cariño. Esa noche, después de que Andrea se fue, Raúl habló con Isabela. Le preguntó si le gustaba la tablet. Ella dijo que sí, pero sin mucho entusiasmo. Luego le soltó. ¿Por qué me la dio, si no es mi cumpleaños? Raúl no supo qué decir. Renata, por otro lado, no paraba de hablar del peluche, de cómo le iba a poner nombre y dormir con él todas las noches. A Raúl le dolió la cabeza. Sabía que Andrea estaba tratando de ganarse a las niñas, pero lo estaba haciendo mal. Ellas no necesitaban cosas, necesitaban tiempo, cariño de verdad, risas sinceras, no juguetes lujosos. Pero la cosa no paró ahí. La siguiente semana Andrea las invitó a comer a un restaurante de esos con juegos, globos y camareros disfrazados de personajes. Ordenaron lo que quisieron y al final les entregó unas mochilas escolares nuevas, personalizadas con sus nombres bordados, y unos llaveros de caricaturas. Isabela miró la suya sin mucha emoción. Renata, claro, se volvió loca. A Raúl le costaba disimular ya la incomodidad. Le tomó la mano a Andrea y con voz baja le dijo, «Creo que ya es mucho. No es necesario». Andrea lo miró con cara de no entender. «¿Te molesta que sea generosa?» Raúl respiró profundo y dijo, «No se trata de eso. Es que siento que, no sé, no quiero que piensen que deben quererte por las cosas que les das.
Andrea se ofendió. Le soltó que estaba exagerando, que él mismo tenía todo el dinero del mundo y que ella solo quería hacerlas sentir queridas. Raúl quiso calmar las aguas, pero ya el ambiente estaba raro. Esa noche, al llegar a casa, Isabela le preguntó si podían dejar las mochilas guardadas. Raúl le dijo que sí. Ella solo agregó: «No quiero que Mónica piense que cambiamos de tía». Raúl sintió que algo se le partía dentro. Las niñas eran pequeñas, pero no tontas. Estaban empezando a notar las diferencias, a entender que algo no era natural en todo eso. Andrea seguía regalando cosas, pero ya no con la misma reacción de antes. Isabela empezó a decir que prefería dibujar o leer cuentos con él. Renata también bajó la emoción, aunque de vez en cuando se dejaba llevar por los brillos. Raúl, mientras tanto, sentía que perdía el control. No quería tener que prohibir los regalos, pero tampoco quería seguir viendo cómo su casa se llenaba de cosas caras que no venían con amor verdadero. Todas esas dudas que Raúl tenía sobre Andrea empezaron a encajar de golpe cuando Héctor lo llamó preocupado. «Tienes que saber una cosa de ella», le dijo. Raúl sintió un nudo en el pecho. Andrea lo llamó más tarde ese mismo día, queriendo checar cómo estaban las niñas, pero él pospuso la llamada. Necesitaba tiempo para pensar. Esa noche, mientras las niñas dormían, Héctor le mandó un artículo de periódico en PDF, algo antiguo de hace 2 años, con un titular fuerte: «Fallece empresario en accidente automovilístico, su esposa, bajo investigación». El nombre del empresario era Esteban Rivera. El artículo decía que perdió la vida en circunstancias extrañas, que el auto se salió de la carretera y nadie supo por qué. Andrea, o Lucía en esa época, era su esposa, y había sido señalada por familiares de Esteban, que sospechaban que ella tenía algo que ver. Había rumores de pólizas de seguro millonarias y peleas previas, aunque no había pruebas suficientes, solo chismes y amenazas de querella, pero lo suficiente para que el caso nunca se cerrara del todo. Raúl leyó y le dolió el estómago. Esteban era conocido en el mundo empresarial, y ese accidente lo dejó sorprendido a todos. La versión oficial decía que fue un fallo mecánico, pero revistas de la alta sociedad comentaban que se estaba investigando a Lucía Gómez, su esposa, por supuesta negligencia o algo más. No había condena, pero tampoco absolución pública. Era ese tipo de caso que quedaba en el aire. Gran dinero, tragedia y misterio. Raúl sintió que lo que tenía enfrente era algo más complejo de lo que imaginaba. La noche siguiente, en una cena con Andrea, él le preguntó directo: «¿Qué pasó con tu esposo?». Andrea se puso rígida. Sus ojos se bajaron. Dijo algo como: «Murió en un accidente. Fue muy difícil». Nada más. No explicó detalles. Raúl insistió un poco. «¿Te investigaron? Dijeron que había póliza grande». Andrea respiró fuerte y con voz temblorosa dijo que sí hubo rumores, pero que todo se desestimó y que no quería hablar de eso. Lo respondió como si se encendiera un interruptor interior. Cerraba la plática. Raúl alcanzó a ver que algo en ella se rompió. Durante días él la observó. Andrea estaba distante, clara en que no volvería a tocar ese tema. Cada vez que entraba se le veía tensa. No hablaba de su pasado ni aceptaba atención sobre su historia. Raúl, por su parte, sintió un choque emocional. La mujer que parecía segura y encantadora era conde el peso de una tragedia y una sospecha. ¿Y las niñas? Él no sabía si esconderlo o no. ¿Dejar que crecieran pensando que su madrastra era inocente? ¿O protegerlas de esos rumores? Lo que dijo Héctor también lo perseguía. Le recordó que la sospecha nunca desapareció del todo, que ciertos testigos decían que la noche del accidente, ella no estaba en la casa, que apareció después, que hubo llamadas sin contestar entre ella y su esposo, que si bien no había delito, tampoco había tranquilidad. Todo eso se paseaba en su mente mientras intentaba dormir. Una tarde, Mónica lo llamó. «¿Ya sabes lo que te dije?». Raúl guardó silencio antes de responder. Le explicó que sí, que ya lo sabía todo, que estaba lidiando con eso, que no quería tomar decisiones sin verla a ella,
sin escuchar su versión calmada. Mónica no dijo nada. Sabía que ese era el punto en el que Raúl se quedaba congelado, el punto en que lo que había sido amor primero se convertía en un enredo. Ella solo respondió: «Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo pensando en ellas». Fue su forma de recordarle que ese asunto no solo era entre dos adultos, que las niñas estaban en juego. Raúl respiró hondo. Sabía que todo cambió. Andrea ya no era solo la mujer divertida y dulce con ellas. Era alguien con un pasado oscuro, un secreto que la estaba comiendo por dentro. Y él estaba dividido. Quería confiar, pero algo le gritaba que en la vida no hay coincidencias. Que las costosas sonrisas, los cambios de nombre, los regalos exagerados, todo formaba parte de algo más grande. Algo que pronto desfilaría en plena luz. Raúl no aguantó más. Una tarde, mientras las niñas estaban con Mónica, y él tenía a Andrea sentada frente a él en la terraza, decidió soltarlo todo. No con gritos ni dramas, solo con una pregunta directa que le quemaba en la lengua desde que leyó ese artículo. ¿Por qué me mentiste sobre tu nombre? Andrea se quedó helada, su cara cambió de color. Trató de reír, pero la risa no le salió. Solo alcanzó a decir: ¿de qué estás hablando? Raúl no se movió, solo la miraba fijo. Sé que antes eras Lucía Gómez. Sé lo del accidente, sé que hubo una investigación. Quiero escucharlo de ti. Andrea cerró los ojos, se llevó una mano al rostro y después de unos segundos, rompió en llanto. No fue un llanto chillón ni escandaloso, fue uno seco, de esos que salen cuando ya no puedes sostener lo que ocultas. Se tapó la cara y dijo entre lágrimas: no era el plan. Yo no quería que lo supieras así. Raúl se mantuvo en silencio. Esperó. Andrea lo miró, con el rímel ya corriéndose, y empezó a contar su versión. Que sí, había estado casada con Esteban, que era un hombre poderoso pero controlador, que su relación fue un infierno desde dentro, que el accidente fue real, trágico, y que ella no tuvo nada que ver. Le dijo que después de eso, la familia de él la señaló sin pruebas, que solo por ser la esposa joven, bonita y heredar dinero, todos la miraron con desconfianza, que la destrozaron en los medios, que los amigos le dieron la espalda y que por eso cambió de nombre, que necesitaba empezar de cero. Si me quedaba, siendo Lucía, me iban a seguir odiando el resto de mi vida. Yo no lo maté, Raúl, te juro que no. Raúl la escuchó en silencio, no sabía qué pensar. Andrea lloraba con fuerza ahora, le tomó la mano. Le dijo que no quería que pensara mal de ella, que todo lo que había hecho con sus hijas fue real, que los juegos, los regalos, las risas, no eran parte de un plan, que de verdad quería una familia. Raúl la miró y sintió que esa mujer, con todo lo que arrastraba, estaba siendo sincera, o al menos eso quería creer. Le acarició la espalda y le dijo que confiaba en ella, pero que necesitaba tiempo para ordenar sus ideas. Andrea le prometió que no volvería a esconderle nada, que estaba ahí para quedarse, pero Mónica no pensaba igual. Esa misma noche, cuando Raúl la llamó para contarle lo que había hablado con Andrea, ella no tardó ni 3 segundos en soltar su opinión. No le creo ni una sola palabra. Raúl trató de calmarla. Le dijo que Andrea se quebró, que lloró como nunca, que no parecía una mujer fría ni manipuladora. Pero Mónica fue clara. Los que saben mentir de verdad no lloran a gritos, lloran justo así. Te hacen sentir que tú eres el que está fallando por dudar. Raúl le pidió que no la juzgara tan rápido, que él también tenía dudas, pero que no podía ignorar lo que vio en sus ojos. Mónica le respondió: esas mismas lágrimas las usó con la familia de su esposo muerto, seguro, y ahora las usa contigo. No seas ingenuo, Raúl. Piensa en tus hijas. Eso lo descolocó, porque justo eso era lo que no podía quitarse de la cabeza. ¿Y si Andrea solo buscaba ganarse su confianza para algo más? Esa noche, mientras Raúl se acostaba solo en su cama, sin Andrea, sin niñas,
sin ruidos, solo con el silencio de la casa, sintió un vacío horrible. Era como estar colgado entre dos mundos. Uno donde podía creer en el amor otra vez, y otro donde todo era una mentira envuelta en sonrisas dulces. No sabía cuál era el verdadero. Mónica sabía que las corazonadas no bastan cuando la intensidad crece. Después de hablar con Raúl, se fue con el firme propósito de conseguir algo más concreto. Usó los recursos que podía, su amiga de registros públicos, algo de discreción y mucha paciencia. Primero revisó los archivos de cambio de nombre. Encontró que Andrea, o Lucía, lo había hecho en julio del 2022, cambiando documentos básicos, acta de nacimiento, INE, pasaporte. Eso la dejó un poco fría, pero lo más importante llegó después. Logró conseguir un extracto bancario antiguo que mostraba un ingreso enorme, casi 10 millones de pesos, justo 6 meses después del accidente de Esteban y poco antes de que Lucía desapareciera de los medios. Ese dinero venía en una sola exhibición de una cuenta ligada al seguro de vida de Esteban. Mónica no podía asegurar que fuese ilegal, pero era raro, muy raro. Los nervios la obligaron a hablar con un abogado cercano, que le dio una idea más peligrosa: revisar una grabación de una declaración, judicial o no, donde supuestamente se veía a Lucía hablando con el abogado de la familia de Esteban, que la acusaba de recibir más de lo debido. No era material público, pero circulaba en algunos pasillos del poder. Mónica lo pidió con discreción, y la obtuvo. Era un audio corto, de menos de 1 minuto, donde Lucía respondía con voz tranquila pero firme. Si lo legal está en orden, ¿qué problema hay? ¿Acaso creen que hice algo mal? Nunca hice nada contra él. Esa forma de hablar, tan medida, le hizo pensar que sabía cómo manejar la presión. Con todo eso en las manos, Mónica fue a ver a Raúl. Lo encontró en su despacho, revisando contratos. Entró despacio y dejó sobre la mesa 2 hojas sin decir nada. Él las tomó, y al leerlas se le tensó la mandíbula. No dijo nada por un buen minuto. El peso del silencio fue brutal. Raúl levantó los ojos y le preguntó en voz baja: ¿De dónde sacaste esto? Mónica simplemente respondió: es lo que encontré. Si estás dispuesto a escuchar. Él respiró lento y empezó a repasar los documentos otra vez. Después, de un rato levantó la vista. El dinero, ninguna ley prohíbe recibir ese seguro, y si era suyo. Mónica le interrumpió. Solo que es raro el momento en que ocurrió. No era un heredero directo, era solo esposa. Y luego vino todo este cambio. A Raúl se le hicieron un nudo las palabras. Eso lo puedo entender, pero el audio. Mónica abrió su computadora, reprodujo el audio. Se escuchó la voz de Andrea, calmada, defendiéndose ante la acusación. Raúl cerró los ojos. Se le hinchó la garganta. No quería escuchar eso, pero sabía que ya estaba frente a él. Salió al balcón con la grabación todavía sonando. Las niñas estaban en la casa de Mónica, así que se animó. El sonido del viento se mezclaba con la voz de Andrea diciendo: lo hice todo legal, lo que recibí fue lo que me correspondía. Raúl sintió un pinchazo en el pecho. Esa voz tan segura le recordaba a alguien que sabe usar las normas a su favor, para convencer a un tribunal o para convencerlo a él. Cuando volvió, Mónica estaba al lado de la computadora. Le dijo: no estoy diciendo que te alejes ya, pero creo que debes poner atención. Raúl asintió, la mirada perdida. Por primera vez notó que tenía miedo de lo que pensaba. Miedo de lo que sentiría si Andrea estaba jugando un juego más grande del que él podía ver. No se dijo nada más. Solo se quedó ahí, con la cámara del celular en su mano, pensando en cómo debería enfrentar eso. Las dudas ya se le habían metido hasta el fondo, y por primera vez, el cuento de hadas que empezó se estaba resquebrajando frente a sus ojos. Desde que Raúl le pidió espacio a Andrea para ordenar sus ideas, ella cambió. No de manera brusca ni con reclamos fuertes,
sino con una forma silenciosa, más calculada. Era como si entendiera perfectamente que pelear no le funcionaría, así que empezó a usar otra estrategia: tocar donde más le dolía. Comenzó a aparecer, en momentos clave, con cara de tristeza, diciendo frases suaves pero cargadas de veneno emocional. No pensé que fueras como todos los demás. Sabía que algún día te ibas a ir, solo no creí que fuera por alguien que ni siquiera es parte de tu familia. Al principio Raúl pensó que eran cosas dichas por dolor, que Andrea estaba en un momento difícil y necesitaba desahogarse. Pero con el paso de los días esas frases se volvieron más constantes. Cada vez que él hablaba de Mónica, Andrea ponía esa cara, esa mezcla de celos, incomodidad y algo más oscuro. Le decía que era raro que Mónica estuviera tan metida en su vida, que había mujeres que no sabían soltar, que se obsesionaban con lo que perdieron. Tal vez ella nunca superó que su hermana se fue, y ahora quiere ocupar ese espacio contigo. Raúl se quedaba callado, porque aunque no quería creer eso, empezaba a sentir culpa. Andrea se mostraba afectada, dolida. Le decía cosas como: ¿qué clase de relación estamos construyendo si siempre estás escuchando lo que ella dice? Y también, no puedo competir con una santa muerta y una cuñada que quiere ser mártir. Eso sí lo dejó helado. Andrea había cruzado una línea. Usó a Julia como parte de su queja, como si ella fuera un obstáculo, pero lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo, que Raúl no supo ni cómo responder. Poco a poco, Raúl empezó a tomar distancia de Mónica. No con peleas, sino con excusas. Ya no respondía a sus mensajes tan rápido, ya no la invitaba a comer como antes, ni le pedía ayuda con las niñas. Andrea notó cada paso, y lo celebraba en 1900, silencio. Cuando él le contaba que había hablado poco con Mónica, ella se le acercaba, lo abrazaba y le decía: «Gracias por elegirme a mí». Raúl sentía que estaba haciendo lo correcto, pero algo dentro de él se revolvía. Andrea también empezó a meterse con las niñas, no de frente, pero con comentarios. «Siento que Renata me tiene celos, como si quisiera competir por tu atención. O Isabela no me mira igual desde que Mónica empezó a meterle cosas en la cabeza». Y siempre remataba con: «Yo he intentado todo para ganarlas, pero si tú no pones límites, ellas van a seguir creyendo que pueden decidirlo todo». Raúl no sabía cómo manejar eso. No quería dudar de sus hijas, pero Andrea lo estaba empujando a pensar que, quizá, había una resistencia que venía de Mónica. Una noche, después de una cena en casa, Andrea se puso seria y le dijo: «Yo no puedo seguir si tú sigues tan ligado a tu pasado. Ya lo intenté todo, Raúl. Pero tú sigues dejando que Mónica te maneje como quiere. ¿Tú estás conmigo o sigues siendo el viudo perfecto?». Esa frase lo descolocó. No era una pregunta, era una presión directa. Y Andrea lo sabía. Lo miraba fijo, esperando una reacción. Él se levantó de la mesa sin decir nada. Subió a ver a las niñas. Las encontró dormidas. Isabela abrazaba su dibujo viejo, el que había hecho con Andrea meses atrás. Renata dormía con el peluche que ella le había dado. Bajó de nuevo, y Andrea lo estaba esperando en la sala, con cara de víctima. Le dijo: «No estoy pidiendo que odies a nadie. Solo quiero que decidas qué tipo de vida quieres. Si quieres seguir dependiendo de ella para todo, está bien, pero yo no soy una sombra. No soy un parche para tu historia triste». Raúl se sentó junto a ella, agotado. No sabía si lo que sentía era amor, culpa, miedo o un poco de todo. Andrea le tomó la mano. «Yo sí quiero estar contigo, con tus hijas, formar algo real. Pero no con interferencias, no con una mujer que ya tuvo su lugar y que no quiere soltarlo». Raúl no respondió, solo cerró los ojos. Y en ese silencio, sin saberlo, estaba tomando una decisión que lo alejaría cada vez más de quien realmente lo estaba cuidando desde el principio. La decisión llegó como un golpe seco. Andrea se iba a mudar a la casa. No fue una conversación larga ni planeada. Simplemente una noche,
Mientras Raúl y ella hablaban en la cocina, ella soltó: «Me cansé de ir y venir. Quiero estar contigo todos los días, con las niñas. Quiero construir algo de verdad». Raúl se quedó callado por un momento, pero no lo pensó tanto como debería. Dijo que sí, que tenía sentido, que ya pasaban mucho tiempo juntos, que así sería más fácil para todos. Andrea sonrió, y al día siguiente ya tenía cajas con ropa en el coche, listas para entrar. Cuando las niñas se enteraron, no dijeron nada al principio, solo se miraron entre ellas. Isabela bajó la mirada. Renata se encogió de hombros. Andrea les avisó con su tono más suave: «A partir de ahora voy a vivir aquí con ustedes. Vamos a estar más tiempo juntas. ¿Les gusta la idea?». Renata murmuró un sí chiquito, como por compromiso. Isabela solo asintió sin hablar. Raúl las abrazó y trató de que el momento se sintiera alegre, pero el ambiente estaba extraño, forzado, como si algo estuviera fuera de lugar. Las primeras noches fueron tensas. Andrea cambió algunas cosas de la casa casi de inmediato. Puso velas aromáticas, movió adornos, trajo su ropa y la colocó en el closet de Raúl sin pedir permiso. Las niñas notaron que ahora la sala olía diferente, que ya no estaba su manta favorita en el sillón, que la mesa del comedor tenía un mantel nuevo con flores que a ninguna le gustaba. No era solo que hubiera alguien más en casa, era que todo empezaba a sentirse menos suyo. Andrea intentaba seguir llevándose bien con ellas, pero ya no tenía la misma paciencia. Cuando Renata gritaba mientras jugaba, le pedía que bajara la voz. Cuando Isabela tardaba en responder, le decía que no fuera tan seca. Raúl no lo notaba. Pensaba que era parte del ajuste, que en toda convivencia hay choques, que ya se acomodarían. Una tarde, Renata se acercó a Isabela mientras hacían la tarea y le preguntó bajito: «¿Y si le decimos a papá que no queremos que viva aquí?». Isabela no respondió. Estaba enojada, pero no sabía cómo explicarlo. Sentía que nadie la escuchaba. Esa misma noche, cuando Andrea les pidió que guardaran sus juguetes porque ya no están en su cuarto, están en una casa donde hay reglas, Isabela bajó la cabeza, guardó todo sin decir palabra, y se fue directo a su habitación. No lloró, pero por dentro, todo le pesaba. Raúl empezó a pasar menos tiempo a solas con ellas. Andrea siempre tenía planes, cenas, películas, hasta cenas con gente de su trabajo que él no conocía. Las niñas quedaban de lado. Cuando querían jugar, con su papá, Andrea decía que estaba cansado, que necesitaba descansar. Y Raúl lo creía. Poco a poco, se alejaba sin notarlo. Una noche, Isabela se despertó por una pesadilla. Bajó al cuarto de su papá. Tocó la puerta despacito. Andrea fue la que abrió. «¿Qué pasa?». Isabela solo dijo: «Quiero dormir con papá». Andrea la miró con cara seria y le contestó: «Ya estás grande para eso. Vuelve a tu cama». Cerró la puerta. Isabela no lloró. Solo regresó a su cuarto y abrazó fuerte su peluche. Se tapó la cara con la cobija y se quedó quieta. Renata también empezó a cambiar. Ya no hablaba tanto. Ya no saltaba cuando Andrea llegaba. Y cada vez que podía, buscaba a Mónica. Le decía que la extrañaba, que quería que fuera a la casa más seguido. Pero Mónica ya no era bienvenida. Andrea no lo decía con palabras, pero lo dejaba claro con sus miradas y sus formas. La casa ya no se sentía como hogar. Era como si todo estuviera cubierto por una capa de algo que no se podía nombrar. Y Raúl, ciego en su intento de hacer funcionar algo que desde el principio no encajaba, no veía lo que tenía frente a él. 2 niñas apagadas, una familia desordenada y una mujer que no estaba ahí por amor. Mónica no podía quedarse quieta. Veía a las niñas cada vez más apagadas y veía a Raúl tan ilusionado con Andrea que no quería ensuciarles la cabeza. Así que comenzó a investigar por su cuenta, con mucho cuidado. Sabía que si se pasaba de lista, Raúl se enojaría con ella, pero sentía que tenía que hacerlo por ellas. Empezó buscando en redes sociales. Salía de la oficina con cámaras, discretas, textos de amiga preocupada y mucha paciencia.
Un día, mientras revisaba los mensajes largos de Andrea en redes sociales que Raúl mostraba en su celular cuando venían de viaje juntos, Mónica notó que había un contacto marcado. Como tú sabes quién. Cada vez que Andrea enviaba algo, estaba todo tapado. Solo parte decía emojis, corazones, preguntas sobre fechas y códigos que ella no entendía. Esa noche, decidió seguirla. Cuando Andrea salió de la casa diciendo que iba a una junta con amigas, Mónica la siguió a distancia. Andrea fue a un café en una calle tranquila. Ahí se encontró con un hombre alto, de gafas oscuras, barba recortada y ropa sencilla. No era ni elegante ni vulgar, solo un tipo común. Se saludaron con un beso en la mejilla, hablaron en susurros, no exactamente pero en voz muy baja. Se rieron un poco y luego él le pasó un sobre blanco. Andrea lo tomó, lo metió a su bolso y antes de irse lo plantó encima de la mesa. Parecía un primer encuentro clandestino, como si llevaran tiempo viéndose. Mónica se quedó observando desde el auto estacionado enfrente. Grabó todo sin que la vieran. No entendía qué pasaba, pero sabía que no era algo inocente. Cuando Andrea se fue, se acercó a la mesa y miró el sobre. Tenía su nombre escrito, sin remitente. No lo abrió, era otra prueba. Lo fotografió y se fue. Al regresar a casa, Mónica calmó a las niñas que estaban intranquilas. Isabela preguntó si había pasado algo malo. Mónica solo dijo que todo estaba bien, pero que tenía que hablar con su papá luego. Esa noche, cuando Raúl volvió, Mónica lo esperó en el pasillo con el celular en la mano y las fotos. Andrea con el hombre, el sobre en la mesa, el nombre escrito. Raúl estaba sorprendido. No podía creer lo que veía. Antes de preguntar más, Mónica le dijo que no lo estaba acusando, pero que merecía saberlo, que no era su tema, que era el de él, pero que había cosas que olían mal. Raúl tomó el celular, vio las fotos de Andrea con ese tipo desconocido, recordó el pasado, recordó los regalos caros, recordó la manipulación, y todo cerraba. Andrea no era solo una mujer con un pasado estorbo. Ahora había algo más. Algo vivo, con gente detrás. Él vio las fotos otra vez y por primera vez sintió miedo. No sabía si su corazón estaba roto, si sus hijas lo estaban, pero sabía que algo estaba mal. No hubo gritos, ni confrontaciones. Solo un silencio enorme, pesado. Raúl apretó el celular contra su pecho y supo que esa decisión de darle un hogar a Andrea lo estaba arrastrando por un camino sin regreso. Mónica no pudo dormir pensando en esas fotos y el sobre que vio. Guardó los mensajes y salió temprano a visitar a la amiga que trabaja en archivos legales. Le pidió que revisara si había algo registrado sobre transferencias, contratos o poderes relacionados con Andrea o Lucía. Esa misma tarde le mandó un mensaje urgente. Ya lo tengo. Raúl estaba en su despacho atendiendo llamadas cuando el celular vibró. Era un PDF con copia de un contrato reciente. Andrea y ese hombre, quien resultó llamarse Marcos Reyes, habían iniciado trámites para abrir una cuenta fiduciaria a nombre de un fondo para menores, y la cuenta estaba a nombre de Isabela y Renata, pero solo con firma conjunta de Andrea y Marcos. Raúl sintió que el aire se le salía. Una cuenta fiduciaria podría ser buena idea para el futuro, pero el contrato decía que quienes tenían acceso eran Andrea y Marcos, no él. Esa noche, mientras las niñas dormían, Mónica lo llamó. Revisa. Eso antes de que hagan algo irreversible. Él lo revisó. Vio su nombre, las firmas de Andrea y Marcos, los montos que supuestamente serían depositados gradualmente por alguien que no estaba identificado, pero que eran cifras que dejaban claro que algo gordo se estaba moviendo. No había nada ilegal, al menos por ahora. Pero había algo peor. Había un plan. Las firmas indicaban que el fondo se manejaría sin que él supiera nada hasta que se alcanzara un monto específico, momento en el que Andrea y Marcos podrían disponer libremente. Al otro día Raúl confrontó a Andrea. Justo cuando entraba al comedor para desayunar, él estaba sentado, papeles sobre la mesa.
Los niños se acercaron y él les pidió que se quedaran jugando en el cuarto. Andrea se sentó al frente, con la cara que ya no sabía si confiar. «¿Qué es esto?», preguntó señalando el contrato. Andrea se tensó, vaciló, trató de decir algo pero no pudo. Respiró lento y soltó. «Es un plan para el futuro de las niñas. Tú sabes que no puedes estar siempre ahí con ellas. Yo solo quise asegurarles seguridad». Raúl tragó saliva. «¿Y Marcos? ¿Quién es?», preguntó. Andrea bajó la mirada y dijo: «Es un amigo de la oficina de mi mamá. Me ayuda con los trámites. Él va a manejar la parte legal». Mónica, que seguía en línea con él por mensaje, vio que Andrea dejaba los papeles y cambiaba el tema. Dijo algo sobre un viaje de negocios que harían juntos las niñas y ella para revisar instalaciones de un internado. Era una mentira pastelera. Raúl sintió que todo explotaba: el hombre del café, los mensajes secretos, los registros legales, los cambios de nombre, la manipulación. No había honestidad en todo eso, solo un plan estructurado. Un plan para acceder al dinero de Raúl sin su control. Vio en las miradas de Isabela y Renata esa mezcla de confusión y tristeza. Andrea, que lo miraba apagada, como esperando que él aceptara y cerrara el tema. Raúl se paró, sacó los papeles, los dejó sobre la mesa. «No quiero ese contrato. No quiero mentiras. No quiero que nadie maneje el futuro de mis hijas sin mí». Andrea lo miró con ojos brillosos, como si fuera injusto. Él sintió lástima, pero también firmeza. «Si formamos algo, es con verdad, juntos, o no es nada», dijo. Andrea se levantó, tomó su bolso, dijo: «Vete tú». Se fue. Sabía que Raúl no la iba a detener. Marcos, mientras tanto, entraba en escena. No lo sabían aún, pero estaba conectado a ella, a ese fondo, esperando el momento. Y así, en ese comedor silencioso, con el eco de pasos que se iban y papeles que explicaban un plan maestro, todo el rompecabezas encajó. Andrea y Marcos querían el dinero de Raúl, y sus hijas eran solo el camino. Ahora la puerta estaba abierta, los dados lanzados, y lo que siguiera sería una guerra por el corazón de esa familia. Después de la discusión, Andrea desapareció por unas horas. Dijo que necesitaba espacio. Raúl, confundido y con la cabeza a 1000 por hora, decidió no buscarla. Quería tiempo para procesar todo, pero no imaginó que ella iba a moverse tan rápido. Esa misma noche, cuando volvió a casa, Andrea ya estaba ahí, sentada en la sala, con las niñas al lado, como si no hubiera pasado nada. Le dijo que había pensado todo el día y que estaba lista para recomponer las cosas. Raúl solo asintió. No dijo ni que sí ni que no, no sabía cómo actuar. Pero mientras él intentaba descifrar qué hacer, Mónica no dejaba de insistir. Le mandó mensajes, lo llamó, hasta le escribió por correo. Raúl nunca vio nada. Andrea había tomado su celular cuando él se bañaba, y sin pensarlo mucho, bloqueó el número de Mónica. Luego borró los mensajes, incluso los del buzón de voz. Se justificaba pensando que solo estaba ayudando a evitar un conflicto. Pero no era eso. Era control. Era miedo a perder lo que ya tenía medio armado. Pasaron 2 días y Mónica, al no tener respuesta, fue a la casa. Tocó la puerta con firmeza. Las niñas la vieron desde la ventana. Renata se emocionó, pero Andrea la frenó de inmediato. «No abras. Es mejor que no la veamos. Está enojada, con papá». Isabela se quedó quieta. No entendía qué pasaba. Andrea insistió. «Ella quiere separarnos. Dijo cosas feas de mí. ¿Lo recuerdan? Está molesta porque no la escuchamos. No quiere que seamos felices». Las niñas bajaron la mirada. Raúl estaba en su oficina cuando Mónica llegó. Andrea lo llamó antes. Le dijo que Mónica estaba fuera de sí, que venía a provocar. Cuando Raúl contestó, lo hizo tenso, seco. Le dijo a Mónica que era mejor que hablaran otro día. Ella insistió. Le dijo que tenía algo urgente que contarle, pero él colgó.
Andrea lo convenció de que lo mejor era mantener distancia por un tiempo, que Mónica necesitaba espacio, que era por las niñas, que no quería peleas frente a ellas. Poco a poco, Andrea comenzó a llenar la cabeza de las niñas con frases torcidas. Tu tía Mónica quiere que vivan con ella, sin su papá. Dice que soy una mala persona, pero ustedes saben que yo las quiero, ¿verdad? A veces las personas adultas se ponen celosas. Isabela no decía nada, solo escuchaba. Renata, más pequeña, empezó a creerlo. Cuando Mónica le mandó un video con una canción que solían cantar juntas, Renata se negó a verlo. Dijo, Andrea dice que ya no podemos hablar con ella. Isabela solo apagó el teléfono. Una noche, Raúl fue al cuarto de las niñas. Las vio más calladas de lo normal. Se sentó en la cama de Isabela y le preguntó si todo iba bien. Ella dijo que sí, pero sin emoción. Luego le preguntó por Mónica. Isabela bajó la cabeza. Andrea dijo que ella no quiere que estemos contigo. Raúl frunció el ceño. ¿Eso dijo? Isabela asintió. Raúl se levantó, fue a su habitación, revisó su celular. Nada de Mónica, ni un mensaje, ni una llamada, todo en blanco. Y ahí entendió que algo raro estaba pasando. Abrió la lista de bloqueados. Ahí estaba. Mónica. Sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Quién era capaz de hacer eso? ¿Bloquear a alguien que era parte fundamental de su familia sin decirle? Fue con Andrea. Ella estaba en la cocina preparando té. Raúl le mostró el teléfono. ¿Tú hiciste esto? Andrea parpadeó, fingió sorpresa. ¿Yo? Claro que no. Tal vez lo hiciste sin querer. Tú a veces no te fijas. Raúl no le creyó. No dijo nada. Se quedó ahí parado, mirando el celular. Sintió que todo se le desmoronaba. Volvió al cuarto de las niñas. Las abrazó fuerte. Renata se acurrucó en su pecho. Isabela lo miró y por primera vez en días le preguntó, ¿Tú también crees que la tía Mónica es mala? Raúl no supo qué responder. Solo las abrazó más fuerte. En su corazón, algo ya no encajaba. Algo se estaba quebrando. Y ahora no era solo una duda, era una certeza. Era una noche tranquila en la casa. Raúl se había quedado dormido en el sofá después de cenar. Las niñas ya estaban acostadas, pero Isabela no podía dormir. Daba vueltas en su cama, con la tablet encendida bajito, viendo uno de sus videos de dibujos. El silencio era incómodo. Desde que Andrea vivía con ellos ya no dormía igual. No se sentía segura. Algo dentro de ella le decía que algo raro pasaba. Esa noche, ese presentimiento se volvió realidad. Casi a la medianoche, Isabela se levantó al baño. Caminó descalza por el pasillo, cuando escuchó un sonido raro que venía del cuarto de Andrea. La puerta estaba entreabierta. Andrea estaba hablando por teléfono. La voz de ella no era la de siempre. No hablaba como hablaba con su papá. Sonaba distinta. Usaba un tono bajo pero con apuro. Isabela se acercó más, despacito, sin hacer ruido. Se quedó pegada a la pared, apenas a 1 metro de la puerta, y entonces escuchó claramente lo que decía. Sí, ya casi. Él sigue creyendo, todo. Lo tiene bien claro, pero no va a aguantar mucho. Está cansado, ya lo tengo harto con lo de Mónica. Solo falta que firme el documento del traspaso. Isabela sintió cómo se le aceleró el corazón. No entendía todo, pero sabía que algo no estaba bien. En ese momento Andrea soltó otra bomba. Tú tranquilo, mi amor. En 2 semanas esto es nuestro. Lo de las niñas es un extra, las vamos a dejar cubiertas, pero lo importante es el acceso al resto del dinero. Todo está saliendo justo como planeamos. Isabela se cubrió la boca. No podía creer lo que estaba oyendo. Retrocedió despacio hasta su cuarto, pero no entró. Se quedó ahí pensando. Tomó la tablet, se asomó otra vez y, desde la rendija, apuntó con la cámara. Le bajó el brillo a la pantalla. Activó la grabadora de video y dejó la cámara corriendo. Volvió a acercarse. Andrea seguía hablando, ahora más bajo.
Él está muy distraído con las niñas, pero ya no hay marcha atrás. Si se pone difícil, usamos lo que tenemos. Con eso lo terminamos de quebrar. La grabación siguió por unos minutos más. Isabela, con el corazón en la garganta, la detuvo cuando Andrea colgó. No sabía qué hacer con eso. Guardó la tablet, volvió a su cama y se tapó hasta la cabeza. Tenía miedo, tenía rabia, tenía un nudo en el pecho. Se quedó despierta toda la noche. Al día siguiente, muy temprano, Isabela despertó a Renata. Le pidió que no hiciera ruido. Le dijo que necesitaban ir con la tía Mónica. Renata no entendía, pero la siguió sin preguntar. Isabela agarró la tablet, la guardó en su mochila y salieron despacito por la puerta trasera, la que daba al jardín. Se escaparon sin que nadie las viera. Fueron directo a casa de Mónica, a pie, porque estaba a solo unas cuadras. Cuando Mónica abrió la puerta y las vio ahí, tan temprano, con cara de asustadas, no preguntó nada, solo las abrazó fuerte. Isabela le entregó la tablet sin decir palabra. Mónica no entendía, pero la encendió. Reprodujo el video, y cuando escuchó la voz de Andrea, todo encajó. Su cara cambió. Era la prueba que había estado esperando todo ese tiempo, lo que nadie más había podido ver o comprobar. Y venía directo de Isabela, de esa niña que, en silencio, había hecho lo que nadie más se había atrevido a hacer. Mónica no sabía si abrazar más fuerte a las niñas o correr directo a la estación de policía. Tenía la tablet en las manos, temblando. El video que Isabela grabó era claro. Se escuchaba perfecto. La voz de Andrea, ese tono manipulador que tanto había intuido pero que ahora tenía con pruebas. Las frases eran tan evidentes que ni siquiera había necesidad de explicarlas. Ella hablaba sin filtro, sin miedo, como si ya se sintiera dueña de todo. Mónica puso pausa al video cuando Andrea decía, «Esto es nuestro en 2 semanas». Y respiró profundo. Las niñas la miraban esperando que ella supiera qué hacer. «¿Podemos quedarnos aquí un rato?», preguntó Isabela bajito, con los ojos cansados pero firmes. «Claro que sí, mi amor. Aquí se quedan. No van a regresar allá», respondió Mónica sin pensarlo. Mientras ellas se acomodaban en el sofá con cobijas, Mónica agarró las llaves del coche, el bolso, y metió la tablet con cuidado en un estuche. Llamó a un contacto que tenía en la policía, un excompañero de la universidad que trabajaba en la oficina de denuncias. No dio muchos detalles por teléfono, solo le dijo, «Tengo una prueba muy grave sobre algo serio. Necesito hablar contigo, en persona. Urgente». Él le dijo que fuera de inmediato. Mónica manejó con el corazón acelerado. No era solo rabia, era una mezcla de todo, impotencia, miedo, ganas de gritar, pero también era alivio, porque ahora tenía algo real, algo que por fin podía proteger a las niñas de verdad. En la estación la recibieron rápido. Mostró la grabación, explicó todo, dio nombres, ubicaciones, los vínculos que había entre Andrea, Raúl y el tal Marcos. El oficial que la atendió pidió una copia del video y lo mandó a la unidad de delitos financieros. Le dijo que lo tomarían en serio, que no podía asegurar nada de inmediato, pero que eso, combinado con otras denuncias o pruebas, podría abrir una investigación formal. Mónica salió de ahí con una copia del folio en la mano y la recomendación de no decirle nada a nadie por el momento. Cuando regresó a casa, las niñas seguían ahí jugando bajito con sus muñecas. Isabela se acercó y le preguntó, «¿Ya hiciste lo que tenías que hacer?». Mónica le sonrió y le acarició el cabello. «Sí, y lo hiciste muy bien. Fuiste muy valiente». Renata se acercó también. Preguntó si su papá ya sabía. Mónica no supo qué responder. No quería soltar todo de golpe. Les dijo que pronto hablarían con él, que todo se iba a arreglar, pero por dentro sabía que cada minuto contaba. Tenía que contactar a Raúl cuanto antes, mostrarle el video y abrirle los ojos de una vez por todas. Pero el problema era que Andrea seguía controlando el acceso a Raúl. Si ella se enteraba de que las niñas habían escapado y se habían llevado una grabación,
podía actuar antes. Y eso era lo que más miedo le daba a Mónica. Andrea ya había demostrado que no tenía límites. Ahora podía hacer cualquier cosa. La policía no terminó ahí. Después de recibir la grabación y los datos que Mónica aportó, activaron una investigación discreta. No sacaron a Andrea de inmediato. No la arrestaron pasado mañana, pero sí empezaron a seguir sus movimientos, a revisar sus cuentas, e incluso se acercaron a Raúl con preguntas a través de Mónica y uno que otro mensaje. Quisieron hacerlo sin evidenciar que ya estaban tras ella. Andrea empezó a notar cambios, sutiles. Al principio dijo que era paranoia. Revisaba su celular, revisaba la app del banco, sentía ojos extra en las tiendas, gente que la observaba en la calle pero que desaparecía si volteaba. Su teléfono empezó a recibir mensajes de operadores que le preguntaban si había visto actividades sospechosas en su red. No era real, pero la hizo dudar. Puso una alarma en silencio para salir del baño sin que nadie supiera. Revisaba 1000 veces su bolso. Se volvió desconfiada de Raúl y de todo lo que lo rodeaba. Ella empezó a actuar diferente. Ya no salía con las niñas con la misma naturalidad. A veces las llevaba al parque, otras las dejaba con Mónica, otras le decía a Raúl que no podía ir por un repentino dolor de cabeza. Sus mensajes con Marcos se volvieron cortos, escuetos. Sus risas se forzaron, y su mirada la escondía, pensando que la seguían. Todo parecía un jauría, y ella se sentía atrapada. Por dentro, Raúl también lo estaba. Mónica le contaba cada paso de la investigación. Le pidió que vigilara si Andrea salía de la ciudad o cogía vuelos, o hacía transferencias grandes. Él lo hizo sin discutir. Sabía que estaba en un momento delicado, y tenía miedo de lo que descubrirían, pero necesitaba saber. Esa misma noche le preguntó sin acusarla: «Andrea, ¿todo bien? ¿Por qué no me dejas acompañarte e ir contigo?» Ella lo miró con los ojos brillantes y dijo que se sentía mareada, que no quería salir. Pero en su mente había dos voces. Una deseaba huir, otra deseaba proteger el plan. En la casa, las niñas ya no estaban tranquilas. Isabela dormía con la luz encendida. Renata se mareaba en el coche. No querían hablar del tema. Todo era con sigilo, con cuidado. Andrea las corregía si hablaban demasiado alto o si tenían temor de que alguien las escuchara. Les dijo que guardaran comentarios sobre mamá o la policía. «No hablen si quieren volver a estar conmigo», les decía. Y ellas aprendieron rápido. Mónica, por su parte, llevaba un diario. Fechas, fotos, actas de la denuncia. Sabía que si Andrea intentaba algo desesperado, tendrían que actuar rápido. Y lo vieron venir antes de que pasara. Esa noche, en la cena, Andrea se tragó las palabras. Miró a Raúl y dijo: «Tengo que contarte algo, pero después». Él la miró con cansancio. Nadie hablaba. La policía también esperaban a que ella cometiera algún movimiento en falso. No querían intervenir sin más pruebas. Y en medio de ese silencio, el miedo crecía para todos. Andrea sentía el terreno moverse bajo sus pies. Raúl sentía un derrumbe emocional. Las niñas sentían que algo grande se venía, y Mónica, esa cuñada que nunca se rindió, se quedaba lista, atenta a lo que vendría. Raúl estaba solo en su despacho cuando Mónica llegó. Llevaba el rostro serio, sin rodeos, y traía en la mano la tablet que Isabela había usado para grabar. No dijo nada al principio, solo se la puso enfrente y le dijo: «Tienes que escuchar esto tú mismo». Raúl no entendía, pero vio la expresión de ella y supo que no era cualquier cosa. Le dio play. La voz que salió de la bocina era inconfundible. Andrea, tranquila, confiada, hablando con alguien más. No sabían que era Marcos aún, pero eso daba igual. Lo que decía era, claro, no había forma de malinterpretarlo. Ya casi, lo tiene bien claro, pero no va a aguantar mucho. En 2 semanas esto es nuestro. Luego vinieron frases más duras. Lo de las niñas es un extra. Si se pone difícil usamos lo que tenemos. Y ahí Raúl se quedó congelado.
Sintió que todo el cuerpo se le iba al suelo. Escucharla decir eso, así, sin emociones, como si fuera un plan de negocio, como si él y sus hijas fueran una cuenta bancaria más, le rompió algo por dentro. No preguntó nada, no defendió a Andrea, no dudó de Mónica, solo bajó la mirada y se frotó los ojos con ambas manos. Le dolía muchísimo, pero al mismo tiempo, por fin entendía todo. Mónica se quedó callada. Le puso una mano en el hombro y le dijo bajito: «Ella ya no está jugando, Raúl. Esto es serio». Él asintió. Luego se paró sin decir más. Fue directo a su habitación y revisó la caja fuerte. Notó algo raro. Los papeles de la empresa que tenía guardados ya no estaban en el mismo orden. Tampoco el folder azul donde tenía los documentos del testamento de Julia. Bajó corriendo a la sala y buscó a Andrea, pero no estaba. La camioneta tampoco. Raúl marcó su celular. Nada. Apagado. Volvió a entrar y revisó su estudio. Faltaban cosas. El portafolio de cuero donde guardaba sus estados de cuenta. Una caja donde tenía relojes y las joyas de su esposa. Todo eso, desaparecido. Mónica, al ver su cara, le preguntó qué pasaba. Raúl solo dijo: «Se fue, se llevó cosas, papeles, joyería, todo». Sin pensarlo más, llamó a la policía. Les dio los datos, les envió el video, les dijo el nombre del hombre con el que estaba. Todo de golpe. Los oficiales le dijeron que ya había una investigación abierta y que justo en ese momento estaban rastreando a Andrea. No le dieron más detalles, pero le dijeron que no actuara solo, que se quedara con sus hijas, que no hiciera movimientos bruscos. Raúl colgó y sintió que por fin todo tenía sentido. Doloroso, pero claro. Andrea, mientras tanto, ya iba en carretera. Tenía los papeles en su bolso, el pasaporte escondido en la guantera y la maleta con las joyas en la parte trasera. Miraba por el retrovisor cada tanto. Se sentía nerviosa, pero confiada. «Todo saldrá bien, Marcos me espera», murmuró, pero lo que no sabía era que ya estaban sobre ella. El video había llegado. Su nombre estaba en todos los filtros de vigilancia. Solo era cuestión de tiempo. Y mientras Raúl subía a ver a sus hijas, les dio un abrazo tan fuerte que Renata preguntó si estaba llorando. Isabela no dijo nada. Solo lo abrazó más fuerte. La mañana en que todo terminó empezó con un aeropuerto, lleno de gente apresurada. Andrea y Marcos estaban en la sala de espera, cada uno con una maleta de mano. Ella se veía tranquila, tensa, aunque fingiendo calma. Él jugueteaba con su reloj y miraba la pantalla de salidas y llegadas. Habían conseguido documentos falsos, pasaportes prestados, todo para huir antes de que la red se cerrara. Pensaban que estaban en el camino correcto, pero la policía no se equivocó. Tenían el registro de salida, la coincidencia del vuelo, la grabación, los movimientos bancarios, el testimonio de Mónica y la cuenta fiduciaria. Llegaron a la sala de espera vestidos de civil. Andrea sintió un escalofrío cuando un oficial se le acercó. Ainda abrió la boca para hablar, pero él le mostró una placa. Andrea parpadeó. Marcos se puso tenso. Intentó una disculpa, pero el otro lo interrumpió pidiéndole que lo acompañara. Todo pasó muy rápido. La gente alrededor se apartó sin saber qué estaba pasando. Andrea intentó decir algo a Raúl por teléfono, suplicarle, detenerlo, pero no pudo. Marcos estaba frente a los oficiales explicando que todo era un plan para un fondo educativo, un malentendido. Andrea lloraba, no de remordimiento, sino de miedo. En otro momento, habría sido convincente. Pero esa mañana en el aeropuerto, la grabación de Isabela estaba en manos de la policía, y el video era prueba suficiente. Fueron esposados y conducidos fuera de la terminal, bajo mirada del personal y los pasajeros. Nadie intentó detener el operativo. Era preciso, silencioso, profesional. En ese momento Raúl recibió una llamada. Era uno de los oficiales. Le dijeron dónde estaban. Le pidieron que fuera, pero que no hiciera nada dramático. Apenas colgó,
Su mente se hizo un vacío. Caminó hasta el aeropuerto sin saber cómo. Cuando llegó, vio a la policía saliendo afuera, con Andrea y Marcos. Las niñas estaban en el auto, al lado de Mónica. Al verlo, las niñas corrieron y abrazaron a su papá. Raúl se agachó y las abrazó con fuerza, como si las necesitara para sostenerse. Andrea lo vio desde detrás de las patrullas. Le gritó su nombre, llorando. Él la miró, lleno de dolor y rabia, pero no dijo nada. Sus hijas lo alaron y él las llevó al auto, abrazándolas mientras ellas incrédulas miraban a la mujer que había invadido su casa. Mónica se quedó al lado y él la abrazó con lágrimas. Sus ojos se encontraron y no hicieron falta palabras. Todo estaba dicho. Ella había salvado a su familia. Después de esa mañana regresaron a casa. La casa parecía más grande, más viva, más como un refugio. Raúl, con sus hijas y Mónica, se sentó en el sillón. Las niñas se acurrucaron, abrazándolo. Él las sostuvo, las protegió. Miró a Mónica y le dijo, «Gracias». Ella, con voz suave, respondió, «Aquí estamos». No sirvieron explicaciones largas, ni discursos. Solo un abrazo, una familia reunida, imperfecta, pero real. Y así terminó uno de los capítulos más duros de sus vidas. Pero mientras miraba a sus hijas y a la mujer que había sido el pilar todo ese tiempo, Raúl sintió algo más. Un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de verdad. Con la familia intacta. Y aunque su corazón estaba roto, había espacio para sanar. Supe que lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Pasaron unos días después del arresto de Andrea y Marcos. Todo seguía siendo una nube densa. Una mezcla de cansancio, enojo, tristeza y alivio. La casa volvió a su ritmo lento, sin visitas incómodas, sin regalos falsos, sin tensión. Las niñas dormían mejor. Isabela volvió a dibujar. Renata corría, otra vez por los pasillos. Y Raúl no decía mucho. Pasaba más tiempo en silencio, pero no con dolor, sino con calma, como quien todavía está tratando de entender cómo es que sobrevivió a tanto. Una tarde, mientras Mónica regaba las plantas en el jardín, Raúl salió con 2 cafés en la mano. Le dio uno sin decir nada, y se sentaron en las sillas de madera que estaban bajo el árbol grande. No hablaron de Andrea, ni del juicio, ni del video. Solo vieron a las niñas jugar. Parecían felices otra vez, tranquilas, como si por fin volvieran a ser niñas sin tener que cargar con cosas de adultos. Después de un rato, Raúl le dijo bajito, «No sé cómo te voy a pagar todo lo que hiciste». Mónica se rió suave. «No tenías que pagar nada. Lo hice porque las amo. Porque a ti también te quiero». Raúl giró la cabeza. La miró directo. Fue la primera vez que la escuchó decir eso así, sin rodeos. Mónica respiró hondo. Se le notaba el temblor en las manos. «Yo siempre estuve aquí, Raúl. No solo por las niñas, también por ti, desde antes, mucho antes de todo esto. Solo que nunca lo dije. Me parecía una locura, una falta de respeto. Pero ahora, ya no podía quedarme con eso dentro». Raúl se quedó mudo. No esperaba eso. No así. No en ese momento. Pero tampoco lo negó. No se alejó. No cambió de tema. Solo la miró. Se acordó de todo lo que había pasado. De cómo Mónica había estado en cada momento importante desde que Julia se fue. No solo ayudando, estando, cuidando, escuchando, sosteniéndolo sin pedir nada a cambio. Mónica siguió hablando, suave, sin drama. «Sé que no me ves así, y no espero que cambie de la noche a la mañana. Solo quería que supieras que si alguna vez te preguntas si todavía puedes amar a alguien sin sentir que estás traicionando tu pasado, aquí estoy». Raúl bajó la mirada. No dijo sí, no dijo no. Solo se le llenaron los ojos de lágrimas. Y después se rió. Una risa tranquila, casi como un suspiro largo. Se levantó, le estiró la mano y le dijo,
¿Vamos a cenar? Hoy cocino yo. Mónica se levantó también, tomó su mano. No hubo beso, no hubo promesas, solo dos personas que se miraron distinto por primera vez. Esa noche, mientras las niñas reían en la mesa, mientras el olor del arroz con leche llenaba la casa, y mientras Mónica ponía los platos con cuidado, Raúl la miró desde la cocina, y por fin lo vio. Lo que había estado evitando, lo que no quiso aceptar antes, no era reemplazar a nadie, no era llenar el espacio de Julia, era construir algo nuevo, con quien siempre estuvo ahí, con quien nunca se fue. Y así, con las luces, cálidas, el ruido de cubiertos, las risas de sus hijas y esa mirada entre los dos, la historia no terminó. Empezó otra vez, con verdad, con amor, con esperanza.